¿Ya lo tenemos? Bueno, entonces vamos a darle observación a la palabra de Dios, Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Hemos venido hablando de esta entrevista que el Señor Jesucristo tiene con este hombre principal entre los judíos, este fariseo llamado Nicodemo. Hemos visto que el Señor ha tratado de explicarle lo que significa la operación del Espíritu Santo llamada el nuevo nacimiento. Pero Nicodemo sigue mostrando su completa incapacidad para recibir y entender las cosas divinas. Seguía pensando en el nuevo nacimiento como algo físico y no espiritual. La pregunta, ¿cómo puede hacerse esto?, nos permite ver la profunda ignorancia espiritual que se puede hallar en la mente de alguien muy culto. Nicodemo era una persona, como ya lo hemos visto, muy letrado, un hombre que conocía perfectamente la ley de Dios, y sin embargo, por medio de esta pregunta, estaba demostrando que desconocía lo que el Señor le estaba tratando de explicar. Este estadista de tanta labia frente al Señor se había convertido en un alumno tartamudo, en un aprendiz muy torpe, con poca y tardía capacidad de recibir enseñanza. Inicialmente, Jesús estableció el gran principio que todo hombre debe nacer de nuevo. ¿Me escuchan? ¿Mejor este? Sí. Les estaba diciendo que inicialmente el Señor establece el principio de que todo hombre debe nacer de nuevo. Enseguida, introdujo la idea del agua para ejemplificar la obra del Espíritu Santo. Luego le mostró la necesidad del nuevo nacimiento frente a la corrupción moral. Y en cuarto lugar, había ejemplificado la obra del Espíritu por segunda vez con la imagen del viento. Aún así, después de todo esto, este hombre seguía como al principio. Su falta de comprensión era evidente. De modo que formula la penosa pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? En alguna oportunidad pude ejercer como docente de matemáticas y tenía estudiantes a quienes había que decirles las cosas con más tiempo, más esfuerzo, dedicarles más interés. A ellos había que explicarles lentamente, paso a paso,
con mucha paciencia y dedicación. Después de todo, nuevamente venía la pregunta: ¿entendió? Y con cara de angustia, perplejidad y admiración respondían: espere un momento. Así le estaba ocurriendo aquí a este gran maestro de Israel. Cristo debía de llenarse de paciencia con él y explicarle, como decimos coloquialmente, con palitos, con bolitas, como a los párvulos, con plastilina. Y efectivamente el Señor lo hace de esta forma. Qué gran paciencia y misericordia, qué gran compasión la de nuestro Señor para con todos, siendo Él el más grande de todos los maestros y pedagogos que ha pisado este planeta. Continuará dando su lección a este hombre. A diferencia de nosotros, que muchas veces nos impacientamos solamente con repetir algo una vez, pero el Señor nos demuestra que Él tiene gran misericordia y paciencia para con todos. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Notamos que el Señor no responde directamente a la pregunta de Nicodemo, sino que le reprende por su ignorancia y pasará a mostrarle que la raíz del verdadero nacimiento es la fe en Él. Nicodemo debía empezar como un niño pequeño dando sus primeros pasos, pasos que incluían creer en aquel que sería levantado en la cruz. De esa forma podía comprender cómo un hombre de edad avanzada podía nacer de nuevo. La pregunta que el Señor le hace: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En el texto original, estas palabras tienen más fuerza. ¿Eres tú ese famoso maestro e instructor de los judíos? ¿Profesas ser luz de los que están en tinieblas e instructor a otros? Podemos pensar, si un maestro estaba en semejante ignorancia y oscuridad frente a las cosas espirituales, ¿cómo estaría el pueblo? ¿Cómo estarían aquellos a los que él enseñaba? Eran ciegos, guías de ciegos. Ciegos guiando ciegos. Si este era el famoso maestro de maestros, ahí en el texto griego aparece el artículo el maestro. ¿Eres tú el maestro? Es decir, que él era destacado por encima de los demás, maestro de maestros, y sin embargo no podía entender las cosas que el Señor le estaba explicando. Entonces, ¿cómo estaría el pueblo? ¿Cómo estaría la gente del común? La ignorancia de este hombre es muy común en la iglesia del Señor. La cultura, la posición y los altos cargos eclesiales no son prueba alguna de que un ministro sea enseñado por el Espíritu. No hay un punto en el que haya tanta ignorancia con respecto a alguna doctrina de la palabra de Dios como en este relacionado con el Espíritu Santo. No hay un punto en donde se haya malinterpretado, malentendido y abusado tanto de una doctrina a través de la historia como acerca de esta doctrina que estamos viendo del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento.
El antiguo tropiezo de Nicodemo sigue hoy en día haciendo caer a muchos. Y termina el pasaje diciendo, ¿y no sabes esto? Estas palabras del Señor implican reprensión a Nicodemo. Siendo maestro y conociendo perfectamente el Antiguo Testamento, este hombre debía saber que la doctrina del nuevo nacimiento ya estaba en algunos pasajes. Si Nicodemo no hubiese podido entender esa doctrina estudiando el Antiguo Testamento, el Señor no le habría reprochado, porque el Señor no es injusto y no hay ninguna injusticia en Él. Sin embargo, el Señor lo hizo, ya que la doctrina de la regeneración es descubierta en el Antiguo Testamento, al punto de que Nicodemo era culpable de ignorarla. Podemos pensar en algo. ¿Cuántos pseudomaestros, falsos ministros, pastores, líderes de iglesias cristianas se encuentran en peor estado que Nicodemo? Desconocen totalmente la palabra de Dios, son ciegos hablando de lo que no saben, llevando a otros por el error doctrinal y la mentira religiosa. Es lamentable ver a todos los que hoy en día se autonombran como grandes líderes y ministros de Dios, siendo unos completos ignorantes que desconocen la obra del Señor. Solamente vemos a muchos que están motivados por la codicia y el deseo de las cosas materiales, por amor al dinero, por reconocimiento, por aceptación y popularidad. Así hay muchos. Y no hacemos mal en identificarlos y en señalarlos. A pesar de todo, Nicodemo merece un crédito. Mientras muchos rechazaban a Jesús de frente y abiertamente, este hombre luchaba y se esforzaba por entender y recibir el mensaje del Señor. Versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. De cierto te digo. ¿Ya hemos visto esas palabras antes? ¿Qué significa? ¿Qué quieren decir? ¿Qué quiere decir de cierto? Cuando está dos veces el de cierto está más que enfatizando, está haciendo énfasis. Dijimos que ese de cierto es como decir amén, amén. Así es, o también verdad, verdad. Y el Señor lo emplea para hacer un énfasis como prefacio en lo que va a decir, que es de vital importancia, es algo muy importante. Entonces, al decir de cierto te digo, el Señor Jesucristo está diciendo, ponga atención porque lo que le voy a decir es algo muy importante. Esta es la tercera vez que el Señor le dice a este hombre de esta forma. ¿Y qué le dice? Lo que sabemos, hablamos. Lo que sabemos. Inicialmente Nicodemo había hablado al Señor y le había dicho, sabemos que has venido de Dios. Ya había utilizado el plural y también vimos las razones por las cuales lo hizo. Ahora es el Señor quien está hablando en plural, y esta era una costumbre empleada por los reyes para indicar: declaro con autoridad y doy testimonio de verdades que he visto y conocido desde la eternidad como Dios. No hablo como los demás que repiten lo que otros les han enseñado.
Doy testimonio de lo que he visto con mi Padre y he sabido desde antes de la fundación del mundo. Si ha habido alguien que sabe y conoce perfectamente de lo que habla, es el Señor Jesucristo. ¿Y nosotros sabemos lo que hablamos? ¿O estamos especulando, tratando de manejar temas que desconocemos y que terminan en pura invención? Como creyentes debemos ser verdaderos y no poner en nuestros labios comentarios o palabras que no correspondan a la verdad. Estas palabras deben alertarnos para que no hablemos cosas que desconocemos y de esa forma no pequemos con nuestra boca. Nicodemo, acerca del nuevo nacimiento, hablaba más desde su ignorancia que desde su conocimiento. Así ocurre a muchos que, aún pretendiendo saberlo todo, demuestran su ignorancia. Alguien dijo: son más las cosas que desconozco que las que sé. En esa medida permanezco en silencio y aprendo. No nos pongamos a hablar cosas que no sabemos. Escuchar a alguien hablando de lo que no sabe a veces es hasta gracioso. Entonces, si uno no sabe algo, mejor decir no sé, y no ponerse a inventar o a tratar de quedar bien hablando de cosas que desconocen. Y el Señor le dice a Nicodemo: y lo que hemos visto, testificamos. Con verdad el Señor hablaba y testificaba de lo que sabía y lo que había visto. ¿Quién es un testigo? ¿Qué es ser un testigo? Alguien que ve o certifica, atestigua sobre algo real y verídico para él. Aquel que da fe sobre un hecho con verdad y certeza. Cristo le está asegurando a Nicodemo que el nuevo nacimiento no es una fantasía, sino una maravillosa realidad que experimenta quien cree en Él y sus palabras. El tema del testimonio es frecuentemente conocido, aparece en los escritos del apóstol Juan, porque para él era de mucho valor lo que oyó, lo que vio con sus ojos, lo que contempló y palpó con sus manos tocante al verbo de vida. Él fue un testigo ocular y palpable de Jesucristo, el testigo fiel y verdadero de Dios Padre. Y termina diciendo el Señor: y no recibís nuestro testimonio. Aunque Nicodemo estaba empezando a creer y recibir el testimonio del Señor, la clase a la cual él pertenecía no lo hizo. Lo que nuestro Señor habló y testificó a Nicodemo respecto a la regeneración fue tropiezo para todos, y aún hasta el día de hoy lo sigue siendo para muchos. Si las palabras del Señor con respecto al nuevo nacimiento fueron un tropiezo, y si no hallaron cabida ni su testimonio fue aceptado, podemos pensar: no debe sorprendernos que tampoco quieran recibir nuestro testimonio. Si rechazaron el testimonio del mismo Señor, no debe sorprendernos que también rechacen y rehúsen el nuestro. El Señor Jesucristo afirmó ser un testigo ocular de las verdades celestiales.
Dice el versículo que estamos observando, el versículo: y testificamos y no recibís nuestro testimonio. Versículo 12: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El Señor Jesucristo vino para dar testimonio de lo que Él vio. El Dios eterno, infinito, santo, omnipresente, omnisciente, inmutable, eterno, todopoderoso, entró en la humanidad, se hizo hombre, se humanó para traer a Dios a los hombres. Miren lo interesante de todo esto. Jesucristo entró en la humanidad, se hizo hombre para traer a Dios a los hombres, pero también se hizo hombre para llevar al hombre a la presencia de Dios, al cielo. Es decir, Él trajo a Dios a la tierra y llevó al hombre al cielo. Tremendo. Cuando Jesucristo dice: yo soy el camino, debemos entender que un camino no es solamente de venida. Un camino es de ida y vuelta. Cuando Jesús dice: yo soy el camino, nos está mostrando que por medio de Él, Dios se acercó a los hombres, vino a los hombres, pero que también por medio de Él, el hombre va a la presencia de Dios. De esa forma reconcilia a Dios con el hombre. Por eso rechazar el testimonio del Señor es quedar expuesto a la condenación y a la muerte eterna. Es despreciar el regalo de Dios y escoger la oscuridad tenebrosa donde habrá lloro y crujir de dientes. Despreciar el testimonio de Jesús es quedar sin comunión con Dios por toda la eternidad. Es perderse para siempre. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Otra versión dice: si al deciros cosas de la tierra no creéis. El Señor habló a Nicodemo sobre el nuevo nacimiento con figuras terrenales como el viento y el agua, y aún así este fariseo estaba sin entendimiento. Si no había aprobado la primera lección, ¿cómo le iría en la segunda? Si había tropezado con el abecedario del Evangelio, con las cosas más básicas y elementales, ¿qué haría cuando el Señor le mostrase verdades más elevadas y profundas? Siempre es necesario entender lo más simple para poder avanzar en lo más complejo. Sin embargo, Nicodemo pasará a escuchar del Maestro grandes y solemnes verdades que está a punto de declarar y que se explicarán en los siguientes pasajes. Estas palabras del Señor nos dejan también una lección práctica a nosotros. Por lo menos a mí me pasó en algún momento. Cuando uno empieza a leer la Biblia, generalmente, ¿cuál es el libro que lee? Salmos. Cuando empieza a leer la Biblia. Bueno, ustedes son espirituales, yo soy carnal, perdón. Yo siempre empecé con las profecías y el Apocalipsis. Es el libro que mayor curiosidad despierta. Y así creo que le pasa a muchos, ¿no? Siempre dicen: bueno, vamos a estudiar la Biblia, vamos a empezar por el Apocalipsis. Pero siempre queremos llegar a la Z
sin pasar por la A. Siempre queremos saltarnos la lección, y para todo hay un orden, y seguir ese orden es lo que en algún momento nos permitirá entender y creer las cosas más difíciles y complejas. ¿Qué será más difícil de entender, las cosas celestiales o las terrenales? Las celestiales. ¿Pero sabemos las terrenales? En verdad las desconocemos todas, ¿no? Desconocemos muchas cosas, es más lo que desconocemos que lo que sabemos. El Señor le dice a este hombre: ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahora el Señor le va a hablar a Nicodemo sobre su propia divinidad, sobre el plan de redención por medio de su propia muerte en la cruz, sobre el amor de Dios por la humanidad, sobre la salvación por medio de la fe en Él. Mientras en la regeneración Dios desciende al hombre y habita en él aquí en la tierra, en la encarnación Cristo adoptó la naturaleza del hombre para ser su representante y ascender al cielo. La divinidad del Señor, su encarnación, su expiación, justificación, son cosas tan excelsas y celestiales que un hombre natural y terrenal no tiene la más mínima noción de ellas. La salvación por la fe en el Hijo de Dios es algo tan celestial que ningún inconverso podrá entenderlo. Tal vez habrá muchas cosas que nunca dejarán de ser misteriosas e incomprensibles para nosotros, porque tenemos un entendimiento demasiado limitado y pobre. Sin embargo, que el Señor Jesucristo nos haya permitido creer en Él para salvación es una obra maravillosa y extraordinaria, algo que podemos agradecer eternamente. Es una obra completamente celestial. Cuando estemos con el Señor en el futuro, seguramente vamos a entender mucho más de lo que hoy entendemos. Vamos a tener un conocimiento más amplio. El apóstol Pablo dice que en aquel momento sabremos cómo fuimos conocidos, conoceremos cómo fuimos conocidos. Cuando estemos en la presencia del Señor vamos a tener un conocimiento más amplio del que tenemos ahora. Pero por el momento, ¿qué debemos hacer? Creer y ¿qué más? ¿Qué debemos hacer por el momento? Seguir aprendiendo, seguir escudriñando, seguir conociendo. ¿Y cómo podemos conocer más a Dios? ¿Cómo podemos saber más de Él? Por su palabra. Permitamos que ella nos traiga luz sobre nuestro Salvador. Una jovencita en su lecho de muerte, ofreciendo su Biblia a su joven hermano, le dijo: ten, Jorge, guárdala, por amor a mí, pero más por ser el libro de Dios. Él me enseñó el único camino al cielo, a donde voy con plena seguridad. Ha sido mi lámpara a mi camino. Léelo, Jorge, y nos volveremos a reunir allá. Versículo 3. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Nadie fue arriba, sino el que vino a abajo. Solo existe una persona capacitada para hablar las cosas celestiales, el único que ha estado en el cielo. Jesucristo no era solamente el maestro humano enviado de Dios, era alguien que vivía con Dios Padre desde la eternidad y descendió al mundo. En el Antiguo Testamento hay dos hombres. ¿Recuerdan quiénes fueron? Dos. No cinco, no estoy haciendo el número romano, ¿no? Dos. Dos hombres que fueron llevados al cielo. Enoc, séptimo desde Adán. Dice la palabra ahí en el Génesis que Enoc caminó con Dios y no vio muerte porque fue traspuesto y lo traspuso Dios, no fue hallado. Y el otro hombre está por allá en el libro de los Reyes, profeta Elías, que fue alzado al cielo en carros de fuego. ¿Recuerdan cuando Eliseo, su sucesor, estaba allí y ve la escena? Dice: Padre mío, Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Fue levantado al cielo en carros de fuego. Entonces, ¿por qué la Biblia nos dice que nadie subió al cielo? ¿Habrá contradicción aquí? No, ninguna, porque dice: nadie subió al cielo, pero es que no fue traspuesto, a él lo llevaron, él no fue. Así es. Ellos fueron levantados, ellos no subieron por sí mismos. Ellos fueron llevados al cielo. Nadie subió al cielo. El Señor está hablando aquí con toda verdad y certeza, porque nadie subió al cielo. Nadie tiene el poder para hacerlo. El Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó, haciéndose obediente, tomando forma de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, muriendo en una cruz. Ningún hijo de Adán ha alcanzado jamás los elevados misterios del cielo, ni ha conocido sus elevadas y santas verdades. Solo el Salvador encarnado, el Hijo de Dios, que ha descendido del cielo, posee semejante conocimiento. Nadie ascendió literalmente al cielo donde mora Dios. Solamente aquel a quien el Padre dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. El Hijo del Hombre que vivió allí en el cielo desde la eternidad es quien ha descendido del cielo. Al hablar a Nicodemo de esta forma, Jesús le está diciendo: ¿conoce con quién estás hablando? No soy un mero maestro venido de Dios, soy el Mesías que ha descendido del cielo para salvar a los pecadores. Cristo afirma ser un testigo ocular de las verdades celestiales. Dios vino a la tierra como hombre. Nicodemo debió quedar perplejo y constreñido al escuchar estas palabras. Imagínense, si no había podido entender el asunto del nuevo nacimiento, ¿cómo estaba ahora frente a lo que el Señor le estaba diciendo? Sin Cristo no hay cielo, ni comunión con Dios, ni justificación, ni nada. Sin Cristo los hombres se hunden en la completa ignorancia espiritual. Y termina el texto diciendo: sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Mire esto tan grueso. El Señor
estaba en la tierra hablando con Nicodemo y le dice que él estaba en el cielo. ¿Usted lo entiende? El Señor Jesucristo estaba hablando con Nicodemo, estaba entrevistándose con este hombre, pero le dice que él está en el cielo. Si no había podido entenderlo del nuevo nacimiento, ahora sí estaba escuchando algo realmente grueso y complejo. Cristo lo dijo completamente de forma correcta y apropiada. Nunca dejó de ser Dios cuando se encarnó. Mientras hablaba con Nicodemo, se encontraba en el cielo como Dios. En este pasaje vemos contundentemente la divinidad del Señor. Esta es una afirmación abierta sobre su deidad, de las muchas que veremos el Señor pronuncia y se encuentran registradas en este cuarto evangelio. La intención de este versículo es confirmar a Cristo como la revelación verdadera, completa, única y original del Padre. Jesús descendió del cielo para llevarnos allá, para hacer de nosotros ciudadanos celestiales. Veremos que continuará el Señor diciéndole a Nicodemo acerca de su amor, de su sacrificio en la cruz. Juan 3:16, un pasaje muy conocido donde se puede extraer muchísima enseñanza. Y allí continuará el Señor la última parte de esta enseñanza con este líder religioso. ¿Alguna duda?